Hola, buenas tardes. Es para mí un placer estar contigo a través de estos medios de comunicación que ahora estamos explotando y sabemos que han sido de mucha bendición porque nos ha permitido llegar y alcanzar hogares y corazones que quizá en otro momento no estábamos teniendo la oportunidad de llegar. Y bueno, en esta hora yo quisiera hablarte acerca de una parte de mi testimonio, de mi vida, de mi caminar con Jesucristo y de cómo Él a través de muchos procesos y de algunas experiencias en mi vida me ha enseñado. Y esto tiene que ver con el perdón. El perdón, bueno, pues es una palabra de mucho poder, es una palabra muy profunda, es una palabra con mucho significado y cuando la aplicamos con relación al perdón que nosotros hemos recibido de parte de Dios a través de Jesucristo nuestro Salvador, pues es una palabra que nos llena de esperanza, nos llena de gozo, nos llena de ánimo, de gratitud, de confianza. Y bueno, yo creo que este perdón, como tantas otras gracias y virtudes que nosotros podemos recibir de Dios, Dios está esperando que asimismo nosotros las podamos dar a nuestro prójimo. Recibimos de Dios y también es para dar a nuestro prójimo de la gracia que recibimos de Dios. Dice, de gracia recibiste, también da de gracia. Y bueno, yo te voy a platicar que hace muchos años no tenía yo el conocimiento que hoy gracias a Dios tengo con relación a perdonar a mis agresores, a los que me habían herido, a los que me habían traicionado. Y yo creo que todos hemos pasado experiencias difíciles en las que hemos salido lesionados en alguna relación, puede ser de amistad, puede ser de noviazgo, puede ser aún estando casados, que lesionamos o nos lesionan en el matrimonio. Y bueno, pues realmente es algo que se da en toda relación humana, en todo este tema del perdón. Al principio pues yo no podía entender lo que Dios nos enseña a través de su palabra y como dice que oremos por nuestros enemigos. Era uno de los versículos que me excedían mi entendimiento y de verdad como que en mi corazón yo quería hacerlo, pero había una lucha dentro de mí, como dice el apóstol Pablo, pues que luchamos contra nuestros miembros y contra nuestra carne, y mi carne se levantaba en contra de esa idea de orar por mis enemigos y qué pensar en perdonar. Y bueno, yo tengo que reconocer que estando aún muy joven y también en Cristo muy joven, y no alcanzaba a entender cómo lo podía yo lograr, pensaba que lo tenía que hacer en mis fuerzas y pues por más que yo me proponía a quererlo hacer no lo lograba. Y mi idea de perdonar a los que me ofendían, pues te voy a decir cuál era. Yo decía, bueno, si esa persona reconoce que me hirió, si esa persona viene y me pide perdón, si esa persona, aparte de reconocer su falta, pedirme perdón, cambia, entonces yo le voy a otorgar mi perdón. Esa era mi forma lógica, humana y muy equivocada de pensar de cómo perdonar a los que me habían ofendido. Y pasé, te quiero decir, 2 años sumida en una tremenda condición que no me dejaba vivir en paz, una condición que me endureció el corazón, que me sumió en la amargura y que empezó a sumar emociones tóxicas en mi vida porque no tenía paz,
porque mi mente estaba enfrascada en estarle dando vueltas y vueltas y vueltas a las palabras hirientes que yo había recibido, al maltrato psicológico o emocional del que había sido yo víctima. Y bueno, esto se tornó en una situación como de tortura, porque yo amanecía y en lugar de darle gracias a Dios por todo lo que tenía, de inmediato mi mente se enfrascaba en cómo me lo había dicho. Además, pues le tenía que sumar también el hecho de que tenía amistades que conocían la situación que yo estaba viviendo y cómo me habían agredido. Y esas personas bien intencionadas, pues como se dice, como nosotros lo decimos coloquialmente, le echaban más limón a la herida, ¿no? Entonces nos retroalimentábamos en esta situación de la que yo no podía salir. Y es tan cierto lo que dice Dios en su palabra, que una raíz de amargura no solamente te contamina a ti en tu corazón, sino que empiezas tú a ser un ente de contaminación hacia los demás. Y yo pues me daba cuenta de que mis quejas, mis reclamos, que eran verdad, que eran reales, no eran irreales, eran reales, pero que yo insistía en volverlos a poner delante de la mesa y volverlos a presentar y volverme a quejar y volver a darle rienda a ese círculo vicioso día con día, día con día. Me estaba contaminando muchísimo y me estaba obstaculizando que yo pudiera tener todo lo que Dios había pensado darme en su gracia, en su amor, en su paz, en el gozo como fruto de su espíritu, en la templanza. O sea, no me estaba dando cuenta de todo lo que estaba yo perdiendo por estar alimentando esa decepción y ese coraje y ese dolor en mi vida. Y bueno, no solamente me estaba contaminando a mí, como les platico, sino que esto pues ya estaba contaminando a mi esposo, obviamente, a mis hijos, y eso estaba predisponiendo también sus corazones hacia las personas que me habían herido. Y después de estos 2 años en los que yo estuve sumida en esta condición, fue muy largo el tiempo y de verdad yo hubiera querido ser más entendida y más obediente como para someter todo ese dolor y todas esas heridas a Dios y saber que Él hubiera podido ungir mis heridas con aceite, vendarlas, cuidarlas, sanarlas, hasta el punto de nada más ver la cicatriz que se había formado, pero que ya esa herida había sanado y había cerrado por completo. Pero yo estaba ocasionando que esas heridas no cerraran y que Dios no pudiera hacer esa obra en mi vida, hasta que me di cuenta de la posición en la que yo había llegado y el Espíritu Santo me convenció de que todo esto me estaba destruyendo. Y yo quiero que tú sepas que en la Biblia, en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, en uno de los versículos principales, dice, creo que es el 10:10, que el ladrón vino para hurtar, para matar y para destruir. Y entonces el Espíritu Santo me hizo entender cómo a corto, mediano o largo plazo es un plan que Satanás quiere trazar en nuestras vidas y quiere impedir que nosotros sigamos caminando en piedad, caminando realmente en el fruto del Espíritu, caminando en el poder de su gracia, porque yo les decía que no tenía el poder para perdonar, pero yo le dije a Dios entonces en oración, clamé a Él y le dije, ya no quiero vivir de esta manera, no quiero ser como ese deudor que el rey le perdonó toda su deuda y cómo él salió a exigir que sus deudores le pagaran cuando a él le habían perdonado su deuda.
Y entonces empecé a entender lo que Dios realmente quería enseñarme del perdón. Y lo que Él quería enseñarme es decirles a mis agresores: no me debes nada. Es real lo que me hiciste, me abriste una herida, pero sabes que yo hoy decido perdonarte y decirte que no me debes absolutamente nada, porque si Dios te perdonó a ti, yo también te quiero otorgar ese perdón con la misma gracia con la que Dios me ha perdonado a mí, y pedirle a Dios que traiga, pues, que me pueda yo olvidar, que traiga ese elemento de no estar trayendo a memoria las circunstancias o las palabras, sino que poder dejarlas a Dios, saber que Dios va a valorar lo que cada uno hizo en esa situación de conflicto quizá, que Él es el único que pesa los corazones, Él es el único que sabe la intención que hubo en cada uno, y que a Él es al que le toca darle a cada uno lo que merece y lo que decide Él que nosotros tengamos, o que podamos aprender la lección a través de lo que hemos vivido. Porque hay veces que nosotros nos levantamos como jueces y juzgamos la causa y queremos el castigo. Y bueno, yo en ese entonces me levantaba y le decía a Dios: y bueno, y haz algo, Señor, y por favor venga a los que me agravian, y etcétera. Pero realmente mi corazón estaba lleno de mucho dolor, de mucho coraje, de mucha insatisfacción, de muchas heridas. Y no fue hasta que hice esta oración que les platico que yo empecé otra vez a vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que pude dejar y soltar a esas dos personas que me habían herido muchísimo, y también empezar a ver mi condición y mi corazón, porque hay veces que plantas mucho tus ojos en el mal que recibes, y eso te obstruye que puedas ver claramente lo que Dios está tratando de enseñarte acerca de tu corazón. Y yo le doy gracias a Dios porque a través de esa experiencia tan dolorosa aprendí lo que era el verdadero perdón, y cómo poderlo lograr, no en mis fuerzas, sino en el poder de su fuerza, en su gracia, que es la que se perfecciona en nuestras debilidades, y poder soltar esas personas y saber que Dios les iba a enseñar lo que Él quisiera que ellos aprendieran, y que yo tenía también que aprender lo que era el verdadero perdón. Así es que pude extender ese perdón, liberé esa deuda, la cancelé, y mi relación con Dios, pues obviamente la pude vivir en otra condición, en un plano de más intimidad, en un plano de más sujeción de mi parte hacia Él, en un plano de saber que aunque a veces no me gustara lo que decía su palabra, como en ese momento de orar por los que me habían maltratado, o por mis enemigos, o por los que yo veía como mis enemigos, pues hizo una diferencia muy importante en mi vida, en mi corazón y en mi forma de sanar cuando alguien más me hiere. Y bueno, también tuve que reflexionar en el hecho de que yo también he ofendido, a veces sin querer, a veces a lo mejor también pues se me ha pasado la mano, y yo decía, bueno, pues imagínate que pidieran la misma justicia para mí porque ahora yo soy el que agredió, pues no me gustaría estar en esa condena. Y bueno, entendí que ya en Cristo ninguna condenación hay para los que estamos en Él, y que Él es juez justo, y Él es el que se encarga de impartir la justicia de acuerdo a su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta, y que nosotros nos podemos equivocar al pensar que podemos medir el tamaño de la deuda
y medir el tamaño del castigo que merece ese agresor supuestamente delante de nuestros ojos. Pero les repito, y si tú fueras el que hubiera agredido, entonces estarías pidiendo misericordia para ti mismo, y esa misericordia es la que aprendí también que debemos de extender. Espero que esta experiencia que yo viví al lado de Dios te pueda aportar a ti también algo que aprender, algo que recordar, porque hay veces que ya lo aprendimos pero se nos olvida, y que esto te pueda ayudar a proseguir en una relación cada vez más cercana con Dios y a vivir cada vez más de acuerdo a su palabra, alineando nuestro corazón humano a su voluntad. Que Dios te bendiga, fue un gusto conocerte. Mi nombre es Mari Salducin.